Muy buenas, bienvenido una vez más al podcast de Efecto Dorsal y toca hablar otra vez de precompetición. Como comenté en el último podcast, este fin de semana tengo la última competición del año y no es que quiera hablar de la competición en sí, que hablaré brevemente, pero quiero hablar un poquito de lo que representa o lo que supone alargar la temporada hasta estas alturas del año respecto al verano, a cómo afrontar este tipo de pruebas de no última hora, sino última parte del calendario de triatlón, duatlón o multideporte, ¿vale? Así que nada, sintonía el programa y empezamos. Bueno, como dije en el último programa, esto es algo personal, ¿vale? Y yo tengo mis motivos para haber seleccionado esta fecha, pero cada uno podrá tener un poco los suyos. Y no solo quiero hablar de mi experiencia o de mis motivos, sino de varias situaciones reales de deportistas míos y de no míos, pero que conozco, que han decidido pues alargar un poco la temporada, ¿no? Y cuando hablo de alargar la temporada me refiero a hacer pruebas pues como el Epic Triathlon, como Bilbao, por ejemplo, que es el fin de que viene, como Guecho, que es mi caso, que es esta semana, pasado mañana, y ver un poco en la mesa qué motivos o qué suele pasar cuando hacemos este tipo de cosas. Lo primero, lo que decía, voy a hablar de mi caso y yo como comenté, pues bueno, me he decidido hacer este tri porque al final, pues bueno, yo cuando empecé a hacer triatlón, empecé en un club de Guecho, que de hecho es uno de los que organiza el triatlón, y bueno, era una manera de volver un poco a los inicios, ¿no? Que siempre digo que me conecta mucho con ese Pablo de hace 12 años o 10 años, que empezaba a hacer triatlón y que era un poco novato y que siempre me gusta pues tener presente, ¿no? Por otro lado, esto me hace mucha ilusión porque quiero probar cambios nuevos que he hecho a la cabra, pero lo curioso no es eso lo que me hace ilusión, ¿no? El tema del nuevo cockpit que le he puesto con los nuevos acoples, nuevas barras inclinadas, etcétera, etcétera. Sino que justamente en septiembre, a finales de septiembre, estas fechas, es el 10º aniversario de la cabra, de la Stevens que tengo. Y es curioso cómo a veces nos volvemos locos con cambiar de bici cada 2, 3 años y resulta que hay bicicletas de hace 10 años que funcionan perfectamente. O sea, yo estoy enamorado de mi cabra y no tiene ni discos, no tiene grandes, vamos a decir, comforts. Es una bici, entre comillas, básica, pero me encanta. Y de hecho, mucha gente que la coge dice, hostia, qué ligera. Y es una bici que pesa poco, que es casi como una de ruta, con acoples, con geometría de cabra, pero es muy. No tiene ese, vamos a decir, ese hándicap del peso de una cabra y de. ¿No? Y quería darle como un homenaje del 10º aniversario y además, pues bueno, se junta que es donde, como decía, ¿no? Donde viven mis sobrinas, donde puedo ver o pueden verme las niñas y demás, y que también me hace ilusión porque tengo una sobrina bueno, va a hacer 8 años la semana siguiente, a hacer yo el tri casi, 2 semanas después. Y al final, pues bueno, es una niña que está haciendo triatlón y demás. Y pues bueno, al final creo que tengan referentes, y lo entrecomillo mucho, es casi necesario, ¿no? Y que vea pues que un familiar suyo pues disfruta el triatlón y no precisamente ganando carreras, ni mucho menos, pero bueno, que vea un poco el disfrutar, el tal. Yo creo que al final es algo que a los jóvenes, y no hablo de 8 años, les puede motivar y les puede ayudar, ¿no? Yo siempre digo que cuando voy a las carreras suelo chocar las manos con los niños, aunque no los conozca, quiero decir, porque les ves la ilusión en la cara, ¿no? Y en este caso, pues son, entre comillas, mis niñas, y me hace el doble de ilusión poder chocarle las palmas cuando les vea. Pero como decía, esto tiene una parte negativa, ¿no? O una contrapartida, que es que al final yo pues meto una competición con calzador en el calendario, entre comillas, y esto lo tengo previsto desde julio, o sea, no es de ahora. Pero ¿qué quiero decir? Pues que al final yo sé de otros casos que han alargado la temporada y que van a Bilbao, por ejemplo, habiendo empezado en Peñíscola. Estamos hablando de muchos meses de temporada, ¿vale? Incluso sé de casos que en el trading o en competis de primera parte de la temporada, mayo, abril, incluso, y creo que al final son muchos meses
y que se puede hacer muy largo, sobre todo a nivel mental, ya no solo a nivel físico, que obviamente necesitamos un periodo de transición ahí entre temporadas, que he dado mucha caña últimamente con esto, pero a nivel mental crea mucha fatiga, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con meter este tipo de pruebas a final de año. Y me ha llamado la atención uno de los motivos que me daban, y era que, bueno, es que en verano siempre me cuesta más entrenar y era una manera de obligarme a seguir entrenando en verano, ¿no? Y es que a veces nos obcecamos en ir en contra de lo que nos pide el cuerpo, nos pide la cabeza, y creo que puede ser un arma de doble filo, porque al final, si te cuesta entrenar en verano, muchas veces igual es mejor ir en favor de esa corriente, ¿no? O sea, no intentar llevar la corriente a la contra, ¿no? Y no intentar forzar al cuerpo algo que naturalmente no le sale, pues porque la cabeza no está pensando en entrenar, está pensando en disfrutar del verano, o porque el cuerpo ya se nota con una fatiga porque llevas muchos meses entrenando a un nivel, entre comillas, alto, y eso al final el cuerpo te lo está pidiendo de alguna manera, ¿no? Y es llevado a un caso más agudo, por así decir, a un corto plazo, es uno de los motivos por los que la gente también se lesiona, ¿no? Cuando el cuerpo te va dando señales y no las escuchamos, ¿no? Y notas, "Ja, es que tengo una molestia aquí, pero sigo metiéndome caña, y sigo metiéndome caña, y sigo metiéndome caña". Al final el cuerpo dice, bueno, pues hasta aquí, yo te lo estoy diciendo y te lo estoy diciendo a buenas, ¿no? Y creo que hay que tener mucho cuidado con esto también, porque al final tenemos que ser consecuentes y tenemos que intentar escuchar al cuerpo y decir, bueno, si yo sé que en verano me cuesta entrenar, pues voy a disfrutar del verano, voy a aprovechar el verano para hacer ese periodo de transición, ese periodo de estar activo de alguna otra manera, de buscar deportes que puedan luego ayudarme, ¿no? Cuando llegue septiembre, pues me voy a coger una piragua o me voy a hacer otro tipo de deportes que luego pues pueda ayudar a seguir manteniendo esa motivación con los deportes habituales. Y luego, otro de las lo diré, de los motivos por los que la gente suele hacer competiciones a esta parte de la temporada, o que me suele decir que es una de sus motivaciones, es porque al final en verano tienen más tiempo para trabajar, o sea, para entrenar, mejor dicho. Tienen jornada intensiva en el trabajo, tienen X y pues tienen más trabajo, o profesores o gente que al final en verano tiene mucho más tiempo libre y lo tiene más fácil para entrenar. Y esto es completamente comprensible y es totalmente aprovechable. O sea, yo he estado trabajando 7 años en un trabajo que tenía jornada intensiva y obviamente aprovechaba para entrenar más horas. Pero claro, aquí tenemos que ser consecuentes con que si tienes previsto una competición en septiembre, en octubre, porque en verano vas a poder entrenar más, no deberías, o bajo mi punto de vista como entrenador, no deberías empezar una temporada allá por abril, mayo, que te ha obligado a estar entrenando desde diciembre, noviembre o incluso antes, ¿no? Porque al final lo que vas a conseguir es empalmar 12 meses de entrenamiento sin apenas descanso y sin ese periodo transitorio que necesitamos entre temporadas. Con lo cual, si vas a hacer alguna competición en octubre, tómatelo con calma al principio, empieza muy poco a poco e intenta no meter una competición a primeros de año. Y no te quiero contar nada si ya te vas a un Zuya o te vas a un duatlón de primeros de año en marzo, abril o incluso febrero, ¿no? Que empieza la temporada de duatlón. Entonces ya estás pidiéndole demasiado al cuerpo durante mucho tiempo, bajo mi punto de vista. Dicho esto, espero que estas experiencias de otras personas o incluso la mía propia te sirvan para tomar un poco perspectiva de la importancia del calendario, de la hora de calendarizar las competiciones. Y yo siempre lo digo, una persona que tiene muy claro el calendario a principios de año tiene muchas más garantías de éxito que una persona que va improvisando el calendario. Y esto lo he dicho hace poco también por redes, ¿no? Creo que es necesario darle la importancia, sobre todo siendo consciente de nuestras realidades, como decía, ¿no? Tener claro cuándo vas a poder entrenar, cuándo menos, y ajustar el tipo de periodización que vayas a hacer a tu realidad, ¿no? Hacer una inversa, hacer una por bloques, hacer una tradicional, y todo este tipo de cosas, llevarlas a tu terreno y aprovecharlas, no hacer que jueguen en tu contra, ¿no? Y que al final te acabes poniendo tú solo encima un peso que te va a costar llegar.
en este sentido, sin ningún tipo de spam, aunque me parece, hay mucha gente que me reserva asesorías para echar un ojo al calendario y decir, vamos a ver un poco el calendario y vamos a ver qué pruebas meter o cuáles no, o cómo meterlas, o a ver si esto lo ves bien, si no, si podré recuperar bien o no. Yo es algo que obviamente hago con los deportistas que entreno, pero que a mucha gente pues le ha ayudado a hacer por su cuenta, digamos, ¿no? Quiero hacer este objetivo, ¿meterías esta fecha? ¿No la meterías? ¿Cómo puedo distribuir la temporada? ¿Cómo entreno en cada periodo y demás? Es algo que suelo hacer con deportistas, que me cogen una asesoría puntual, que puedes coger en el link de la descripción. Y oye, sin ningún tipo de compromiso, te echo una mano, o si no lo ves claro, pues que sepas que también puedo hacer eso contigo, aunque no estemos entrenando de continuo, ¿no? Que ya sabéis que ahora mismo tengo las plazas un poco ya cubiertas. Dicho esto, espero que, como decía, te haya ayudado a tomar perspectiva del alargar y hacer temporadas interminables, que no suele ser bueno y que si sale bien suele ser casi más casualidad que otra cosa. Y lo dicho, si necesitas ayuda, pues que sepas que también estoy aquí. Me puedes dejar también un comentario en algún episodio o lo que tú quieras. Dicho esto, nos escuchamos el viernes que viene. Os contaré a ver qué tal ha ido dentro de lo que he podido salvar los muebles. Y como siempre, hasta la semana que viene, salud y kilómetros.